mí me gusta este tipo de proyectos, principalmente porque en el ámbito artístico uno no está trabajando en su estudio solo o en sus cosas, sino te obliga al estar con vosotros, al estar con personas, remangarse en el taller, ¿no? Y tener que reflexionar y proponer y cuestionar muchas cosas. Pero el trabajar básicamente, el conoceros es lo que a mí siempre me engancha de este tipo de proyectos, esto que se llama arte comunitario, ¿no? Y también me ha ayudado para buscar mucha información, pues ya que estaba yo aquí, pues empecé a mirar mucho pues un tipo de cine, ¿no? que pueda tratar pues, la esquizofrenia, todo esto de que se dice del artista que está fuera de la institución, el art group, que significa, que podría ser un poco lo que podemos llegar a hacer, qué significa todo esto. Conocí a un poeta, Leopoldo Panero, un poeta que uno de sus libros es Historias en un manicomio de Mondragón, donde él cuenta, hace una poesía, ha vivido toda su vida encerrado en manicomios de años de los 70, de los 60, ¿no? En aquella época que era ya todo muy diferente, y relatos de lo que le pasaba, ¿no? Pero es un poeta fundamental y súper importante, y a través de este tipo de proyectos yo lo he conocido, ¿no? Yo me he enganchado, ¿no? Un poco a ese personaje y me ha obligado, ¿no? a tener que buscar, a tener que informarme, a tener que ir a la biblioteca, a tener que buscar cosas en internet, pero también es una riqueza personal que yo me llevo, ¿no? Aparte de conoceros, hacer el proyecto, hacer una exposición, meterme un poco en este tema, ¿no? Que yo no vengo en calidad de eso, ni de psiquiatra, ni de psicólogo, no sé nada un poco de este mundo, ¿no? Que estáis aquí, que parece que no está, ¿no? En ningún sitio, pero lo estáis y formáis parte, y a lo mejor si no estoy en este proyecto, no os conozco, no entro aquí, puedo pasar por la calle y ni me fijo, ¿no? Y para mí también es importante eso. No sé si compartirlo y si queréis un poco feeling y decirme qué opináis de esto que digo. No sé, yo es que como opino que esto no es otro mundo, porque yo veo gente que está peor en la calle que gente de aquí. Y no sé qué decir. Que he conocido que hay muchos artistas aquí dentro, hay músicos, hay pintores, o sea, gente con mucho arte y muy buenas personas. Claro. Sí, claro. Que yo no noto que estén enfermos, no es como en las películas que te ponen en la tele, como... Sí. Que la gente de afuera tiene un concepto del psiquiátrico muy diferente a la realidad, Por supuesto. de lo que es un psiquiatra. Sí. Por eso que digo que para mí ha sido un gusto, ¿no? El poder estar aquí y compartir y trataros y estar aquí en el jardín, ¿no? Yo he conocido Un sitio que me ha abierto también una puerta, ¿no? Y poder entrar y acceder. ¿Y tú crees que este es un sitio más bien como de personas que puedan necesitar un cuidado a nivel personal que enfermedad, Sí, ¿no? sí. Personas que necesitan pues más atención en un punto de vida, Sí, pero... más cuidado, Bueno, más es estar que lo con que le otras pasa personas. a la gente que está aquí le puede pasar a cualquiera, ¿sabes lo que te quiero decir? Todos tenemos Sí, en algún momento de la vida o estrés Claro. o que no podemos dormir, pero que no es como en las películas que te ponen. Claro. Bueno, por lo menos Sanatorio, sí, lo ponen como decadente. manicomio. Claro, pero es que así se decía antes y bueno, como los lenguajes también van cambiando, pues está bien que vayan cambiando. Pues, está bien que ya no
se denomina manicomio, Claro. pero sí que hay una parte de gente que a lo mejor está con unos tratamientos ya prolongados, pero que no está en el hospital, y sí que se organiza entre ellos pues para muchas cosas, ¿no? Unos para hacer teatro, otros para quedar y hablar o dar conferencias, y esto me parece muy bien, y que sí que de hecho reivindican pues estar como están, ¿no? Lo que tú también acabas de decir, son buenas personas, ¿no? Y es así.